Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo que es la técnica de búsqueda exhaustiva. La técnica de búsqueda exhaustiva es un método que aparece desde la teoría de optimización matemática y lo que busca esta técnica es encontrar puntos máximos y puntos mínimos que cumplan con un criterio. Entonces, para este caso, como pueden observar, he montado una plantilla en el Excel. Entonces, vamos a resolver un ejemplo muy básico, pero que nos va a nosotros a permitir mirar en magnitud cómo es la posibilidad de aplicar la búsqueda exhaustiva precisamente para hallar estos máximos o los mínimos dentro de una función. Entonces, principalmente tenemos que partir de tres resultados que van a ser nuestras entradas en este sistema. El primero es la exactitud del valor o el error, por decirlo así. El error que hay entre cada uno de los puntos y los datos. La búsqueda exhaustiva lo que pretende o lo que trata es de que se encuentre un máximo o un mínimo, pero en un determinado intervalo. Entonces el intervalo va a estar delimitado entre A y B. A como el punto mínimo o el punto más pequeño del intervalo y B como el punto más grande. Entonces, teniendo estos tres resultados, vamos a aplicarle la búsqueda exhaustiva entonces a este ejercicio. Vamos a hallar el punto mínimo de la siguiente función objetivo en el intervalo 0,1 y vamos a utilizar varios porcentajes de exactitud del valor para mirar cómo es el acercamiento a la solución óptima. Entonces nuestra solución óptima va a ser hallar el punto mínimo en la función objetivo que es esta. Entonces simplemente si nosotros desarrollamos esto caseramente de una forma en un Excel muy simple, vamos a entonces a mirar que la primera iteración es pues el primer paso de la búsqueda. Entonces el primer punto, este primer punto, pues simplemente va a ser 0, ¿cierto? Entonces si nosotros aplicamos la función, vamos a mirar cómo es el valor de nuestra función objetivo. Por eso sería 0 por, abro paréntesis, 0 nuevamente, menos 1.5. En este caso, nuestra función objetivo toma el valor de 0, pero tenemos que probarlo desde el intervalo 0 hasta 1. Entonces, para eso voy a empezar a crecer el valor de la exactitud el valor de la exactitud. Entonces, voy a coger el punto anterior y le voy a sumar este valor de exactitud o este 10%. Entonces, nuestra segunda iteración va a ser probar nuestra función objetivo en este punto y mirar si la función objetivo es mínima. Entonces voy a seleccionar este valor y lo multiplico por este valor menos 1.5. Entonces ya tengo un valor distinto, ¿cierto? Que es un poco más pequeño que el 0. Entonces voy a hacer lo mismo, pero entonces lo voy a hacer hasta 1. Entonces voy a bloquear esta celda, voy a arrastrar mi valor. Entonces ya aquí llegué hasta 1, voy a suprimir este resultado y voy a rellenar también las iteraciones. Voy a rellenar las iteraciones y voy a rellenar mi función. Entonces, si yo evalúo estas funciones que tengo acá, me puedo dar cuenta que el valor mínimo se encuentra entre estos dos puntos, 0.7 y 0.8. Ahí es donde la función objetivo toma el valor mínimo. Entonces ese sería el mínimo estaría entre estos dos puntos, pero entonces, como tengo que hallar el punto mínimo, lo que voy a hacer es simplemente hacer un promedio entre estos dos valores. Aquí me falta un paréntesis, voy a hacer un promedio simple entre estos dos valores y así entonces este yo lo puedo llamar como el
punto mínimo de la función objetivo. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa si nuestro valor de exactitud es mucho más pequeño y nuestro intervalo de confianza es también mucho más amplio? Entonces la herramienta de este modo se vuelve un poco impráctica, ¿cierto? Porque tendríamos que repetir esto pues muchas veces, tendríamos que incrementar mucho la tabla, ¿cierto? Entonces necesitamos formas un poco más rápidas y funcionales de lograrlo. Entonces, para este caso, lo que voy a hacer es pues una pequeña macro, un pequeño programa que me va a ayudar a hacerlo más rápido. Entonces, en este caso, voy a ir a mi programador. En el programador voy a abrir el editor de Visual Basic. En el editor de Visual Basic voy a abrir entonces un módulo nuevo. Voy a insertar un módulo. Y entonces voy a hacer un pequeño programa. Listo. Entonces, recuerden, el objetivo de hacer el programa es que nos sea más fácil para nosotros poder buscar el valor máximo o el valor mínimo, pero si cambiamos la exactitud del valor y cuando es más dinámica el intervalo. Entonces, para empezar, pues vamos a hacer un programa que se va a llamar búsqueda exhaustiva, ¿cierto? Exhaustiva. Entonces aquí está pues el pequeño programa creado. Entonces en este caso voy a dimensionar o voy a definir 4 variables importantes. La primera que voy a definir es el valor de a como una variable doble. Entonces esta variable va a ser una variable doble porque a puede tomar un valor no solamente entero, sino un valor con muchos más decimales, ¿cierto? Eso depende también de la exactitud. Voy a definir también b como una variable doble para darle igual potencia. Voy a definir una variable que se va a llamar i, va a ser una variable entera, y esta variable entera es la que viene aquí y nos va a rellenar la iteración. Listo, la variable de la iteración. La siguiente que voy a utilizar es que voy a dimensionar el error como una variable doble. ¿Por qué? Porque este valor de la exactitud puede ser 0,00 seguido por muchos ceros y hacer un valor de exactitud mucho más amplio. Entonces necesito la potencia del cómputo para que logre unos datos más eficientes. Entonces vamos a decirle a nuestro programa dónde se encuentran estos resultados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se encuentran? Entonces, el error va a estar en la celda, en la fila 2 y en la columna 2. Entonces, 2, 2. Listo. Vamos a tener va a estar en la celda 3,2. B va a estar en la celda 4,2. Perdón, aquí me equivoqué, me falta un paréntesis, ¿cierto? Y entonces yo quiero que a como valor empiece y se rellene desde acá. Necesito que el 0 se encuentre en B6. Entonces lo que voy a hacer es que voy a definir la celda 6,2 con el valor que toma a. Entonces aquí a es 0 y va a llegar aquí a la celda 6,2 como 0. Ahora voy a hacer una iteración, una fórmula recursiva. Entonces voy a aplicar una función repetitiva y voy a hacerla con un ciclo for desde 1 hasta un valor muy grande, digamos 10.000. Voy a terminar este ciclo, lo voy a cerrar con un next. Vamos a indentar y entonces vamos a empezar a rellenar nuestra tabla. Entonces recuerden que esto va a empezar desde 1
desde i igual a 1, entonces voy a colocar que la celda 6 más i, 1 va a tomar el valor de i. Entonces recordemos que i va a empezar en 1, entonces esta va a ser la celda 7,1 que va a ser acá y va a tomar el valor de 1. Listo. Entonces ya lo que voy a hacer es rellenar las x, y voy a rellenar las x, recordemos, aumentando el valor de la exactitud. Para eso entonces tengo cells 6 más i, 2, porque es la columna 2, y eso va a ser igual a la celda anterior, 5 más i, 2, más el valor del error, ¿cierto? Entonces este valor que hay acá es el valor del error más el anterior. Listo. Entonces ahora voy a rellenar esta con la función. Esa celda entonces, dependiendo de la función, que en este caso es x por x menos 1.5, sería la que se cambie cada vez que nosotros vayamos a hacer el método. Más i, 3, ¿cierto? Va a ser igual a cells de 5 más i, no es 5, aquí sería 6 más i, 2, ¿cierto? Que va a multiplicar, abro paréntesis, a cells de 6 más i, 2, menos 1.5, 1,5. Listo. Entonces, esto no es con coma, esto es con un punto, entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces ya hemos rellenado esta fila. Con esto, pues ya se rellenaría hasta el número 10.000. Entonces necesitamos algo que lo frene. Para eso vamos a hacer un si condicional. Entonces, si lo que está en la celda 6 más i, 2 es mayor o igual al número b, que es el intervalo superior, entonces lo que va a pasar es que pues, nos va a salir un mensaje de error diciendo pues fin de la iteración. Vamos a terminar nuestro programa y vamos a terminar la condición. Entonces ya aquí tenemos el next, lo subimos, y tenemos también el en sub. Entonces este sería el programa de la búsqueda exhaustiva. Ya entonces pues simplemente vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar el programa. Aquí nos dice fin de la iteración, tal como se solicitaba, y tenemos una tabla llena. Ya entonces lo que puedo hacer con este programa es simplemente cambiarle, digamos, la exactitud del valor. Podemos reejecutar nuevamente. Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Y aquí ya nos sale un poco más preciso. En este caso, pues si nosotros vamos a buscar el mínimo, pues lo podemos buscar con alguna función de Excel, como por ejemplo más mínimo, ¿cierto? O lo que podemos hacer es también programarla con el Excel. Entonces este es el método de búsqueda exhaustiva. Es un método muy simple, es uno de los métodos más sencillos para localizar puntos máximos y puntos mínimos dentro de una función. Listo. Entonces, si tienen alguna duda, pues háganmelo saber. Muchas gracias.